Transmisión Radio Virgen de Fátima Online desde Teniente Juan Ventre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. Escucha y vive. Muy buenas tardes, ¿cómo están mis queridos amigos? Sean bienvenidos a este programa, un programa hecho con amor, hecho con mucha alegría, este programa Un Café con Dios. Después de mucho nos volvemos a encontrar nuevamente, ya que estuvimos prácticamente 2 sábados en los cuales por motivos ajenos tuvimos que volver a transmisiones anteriores, o sea, a programas anteriores. Entonces, primeramente, antes que nada, disculpas por eso. Y bueno, estamos nuevamente aquí en este sábado calurosísimo, pero con la frescura de un tema que vamos a volver a tratar, de cosas que vamos a experimentar, de ideas y sobre todo de vos que seguramente vas a compartir conmigo en esta tarde, como todas las demás tardes, en este programa Un Café con Dios, que justamente esa es la idea, compartir, acercarnos a vos desde aquí, ser un poco esa iglesia en salida de la cual habla el Papa Francisco, en la cual trata, habla, dialoga y sobre todo le busca a Dios en cada uno de los temas. Hoy con nosotros está justamente nuestro gran amigo Silvio. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo estamos? Espectacular, después de mucho tiempo nos vamos a encontrar y obviamente estamos rompiéndolo como siempre. Qué bueno, eso es muy bueno. Antes que nada, muchas gracias y pedirte que compartas el link, ¿verdad? de la radio a otras personas que quizás de repente el tema que hoy vamos a tocar les va a servir. Y por qué no, para que también se enteren de que hay una radio católica que tiene ya sus pasitos haciendo esto novedoso, pero que apunta a algo mucho más grande y que en cada uno de los temas que tocamos durante la semana, en cada uno de los programas que se van realizando, la temática es acercarnos y de cierta manera compartir, rezar contigo, alegrarnos con música, participar en misa y llevar también tus súplicas, tus dudas, tus pedidos, tus alabanzas al Señor, que nos escucha y que no nos abandona. Bueno, son muchas noticias como para una introducción, ¿verdad? Pero vamos primero a lo más importante, el pronóstico del tiempo. Estamos actualmente con 37 grados, pero la sensación térmica es de 40, o sea, mucho calor por la humedad. Mañana subirá un poco más, 38 grados. Cabe resaltar que en este marzo, o sea, en el sentido de cronología estacional, con marzo ya termina el verano y empieza el otoño, pero oficialmente termina el 21 de marzo, con el cual da inicio oficialmente, como se dice, a la estación del otoño. Así que vamos dejando entrar un poco el calor y vamos a entrar ya en los meses un poco más agradables, como se dice. Bueno, lunes 39 grados, martes 37, miércoles 38 y a partir del jueves, atiendan, entra un frente frío, ¿sí? Primer frente frío de este digamos otoño, con lluvias, y bajaría a 15 grados
¿sí? La temperatura con una máxima el viernes de tan solo 23 grados. Eso es lo que dice el pronóstico hasta el momento. Pero bueno, las noticias son muchas. Noticias que tienen que ver sobre todo con lo que está pasando en el mundo. Esta guerra que nos afecta a todos. Esta guerra que en cierta manera pone a prueba realmente justamente la capacidad de diálogo que tenemos, no solamente las partes involucradas, en este caso Rusia y Ucrania, sino cuál es la capacidad que tienen los demás países para tranquilizar. Imaginemos que es una pelea, ¿sí? Una pelea de amigos, y los demás amigos, ¿qué hacen? ¿Se paran o alientan a que siga la pelea? En el caso común, o en el mejor de los casos, los amigos intervendrían, calmarían las aguas, los separarían, y en otro momento les llamaría justamente ya calmadas las aguas para recapacitar lo que sucedió. Pero en este caso, lastimosamente, creo que estamos viendo una realidad mundial en la cual los países van alentando a que haya más guerras, defendiendo la democracia, poniendo la libertad entre comillas como un objetivo a alcanzar, pero que es una opinión personal, aclaro, pero a sabiendas de que estos países arman a otros países, venden sus armas, han instigado justamente a grupos terroristas, y bueno, lo que hoy tenemos es justamente este resultado, una convulsión que ya lo veníamos advirtiendo, justamente que la pandemia iba a ser la introducción a años o a tiempos muy convulsionados. La pandemia fue como ese hervidero en donde a partir de ahora van a ir explotando un montón de consecuencias. A nivel personal estamos viendo justamente eso, mucha violencia, mucha decepción, mucha depresión, mucha insensibilidad, y a nivel mundial esto que está sucediendo. Pero pongamos todo en manos de Dios, pongamos todo en manos del Padre, para que justamente nos guíe a nosotros sobre las acciones que tenemos que hacer en nuestra realidad. Quizás lo de Ucrania y Rusia no podamos resolver estando aquí, pero sí podemos resolver a las Ucranias y a las Rusias de nuestro contexto social. Amigos peleados, familias distanciadas, y bueno, situaciones de guerra que vivimos día a día en nuestro trabajo, en nuestras amistades, y que debemos poner paño frío y que debemos empezar, porque ahí se empiezan las pequeñas cosas. Bueno, antes que nada pedirles también, como les dije hace rato, que compartan, y que abajo en la descripción justamente de esta transmisión puedan dejarnos su parecer. Y hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver un poco con lo que empezamos hace unos días atrás, para ser exacto, hace 4 días atrás. Algo que todos los años vamos iniciando, algunos en forma automática, otros lo empiezan, mejor dicho, con esa toma de conciencia de la importancia de ese tiempo. Pero la idea es preguntarnos ¿para qué? Porque la temática de Un Café con Dios es sentarnos, debatir sobre el tema sin miedo de repente a lo que podamos decir y expresar, pero para que podamos en el fondo encontrar justamente lo que Dios quiere darnos a entender. Justamente la pregunta clave para escarbar cualquier tema es el para qué. Y antes de empezar con este tema, voy a hacer una introducción con un cuento. Entonces, hace rato que no empezaba con un cuento, y en este programa quiero empezar justamente con María Inés Casala, que en su libro Cuentos Cortos para Escuchar Atento nos trae este cuento interesantísimo. Y con esto empezamos el tema. Una vez, dice, un maestro de escuela pidió a sus alumnos que prepararan un trabajo práctico sobre la vida de las avispas. Uno de los chicos, que era muy vago, consiguió que un amigo de su hermano mayor le prestara un trabajo que había hecho en otra escuela y lo presentó como si fuera suyo. Se sacó un 10 felicitado. Otro chico, que no era muy estudioso, pero se esforzaba,
Hizo su trabajo con un poco de material que consiguió en la biblioteca y algo más que sacó de un viejo diccionario que había en su casa. Apenas se sacó un 5 y el maestro tampoco es que lo felicitó. Pero un día en que todo el curso había ido de paseo al campo, estaban recorriendo un bosquecito y se encontraron con un panal de avispas. El chico, de la mala nota, entre comillas, se acordaba de lo peligroso de esos insectos y se alejó prudentemente del panal, avisando también a sus compañeros que hagan lo mismo. En cambio, el chico 10, entre comillas nuevamente, que no había leído ni una letra sobre las avispas, tomó un palo y le dio un golpe al panal. Ya saben la consecuencia. Las avispas salieron asustadas y le picaron en la cara, en los brazos y también en otras partes del cuerpo que mejor no mencionamos en este cuento. Moraleja: cuando nos preparamos en la vida, nos preparamos por nuestros esfuerzos, nos preparamos con nuestra realidad tal cual somos, o imitamos vidas y preparaciones de otras personas, simplemente porque queremos demostrar en cierta manera a los demás que yo estoy preparado para tal o cual cosa. O sea, la pregunta es, ¿nos preparamos? ¿Nos preparamos realmente? Y ese es el tema que hoy vamos a tocar, el para qué de prepararnos, y que tiene justamente mucho que ver con lo que empezamos el miércoles de ceniza, con lo que hoy estamos viviendo, que es el tiempo de Cuaresma. Entonces, en el tema de hoy, si querés compartirlo con algún amigo o amiga que le gustaría entender qué es la Cuaresma, a dónde va, a dónde apunta, entonces compartirle el link. Después de esta música vamos a introducirnos en el tema, pero no te olvides de este cuento y sobre todo de su enseñanza, prepararnos. ¿Para qué? Después de esta música volvemos. Prepárate un tereré, un jugo o por qué no, un café frío y te espero. Ya me voy, la puerta está abierta. Si quieres seguirme, te invito a andar. No está bien. Fátima. Lo triste es pasado y el presente avanzar. Avanzar como se pueda, eligiendo la manera. La marea baja y sube, somos náufragos de arena. Avanzar no es piso tierno que vivimos. Avanzar no es otra cosa que vivir y avanzar, y creer que a pesar de todo hay que avanzar. Fátima. Abrir la puerta, dejar los rincones y echarse a correr. Yo lo sé, mira mis heridas, ya no me avergüenzan y me enseñan a avanzar, avanzar como se pueda.
Transmisión Radio Virgen de Fátima Online desde Teniente Juan Ventre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. Escucha y vive. Bueno, después de unos inconvenientes que tuvimos, creo que ahora sí ya estamos al aire. Bueno, sean bienvenidos a este segundo bloque de Un Café con Dios. Estamos con unos pequeños inconvenientes que tuvimos, pero bueno, vamos a retomar nuevamente. ¿Estamos todos ok? Perfecto. Perfecto, genial. Bueno, bienvenido a la gente que se une acá también en el Instagram. Pedirles que puedan entrar, busquen en Facebook. Radio Fátima tiene un logo con los auriculares y ahí pueden entrar, escucharnos y de repente compartir y dejar también sus comentarios de este tema que empezamos justamente con un cuento de María Inés Casala, en donde hablaba justamente de un chico que tenía buenas notas pero porque copiaba, y otro chico que hizo su trabajo con lo poco que tenía, se esforzó pero hizo. Y eso marcó la diferencia en un paseo. Y en el cual el que hizo realmente el trabajo, el que se preparó realmente, sabía cómo enfrentar la situación. En cambio aquel que siempre se pasó copiando otras cosas, pero siempre quitaba 10, no sabía cómo actuar ante ese problema y evidentemente se agravaron las cosas. Y justamente el miércoles de ceniza empezamos un tiempo dentro de la Iglesia Católica que es el tiempo de Cuaresma. Y en este tiempo de Cuaresma se habla mucho del tiempo de preparar. Nos preparamos, o hay que prepararnos, pero ¿para qué? Una vez me preguntaron, ¿para qué? ¿Para qué me debo preparar? O sea, yo me preparo estudiando para entrar en la facultad, para pasar un examen. Me preparo físicamente para una competencia. No sé, me preparo mentalmente para un examen psicotécnico, seguramente de un puesto laboral que quiero entrar. Pero cuando la Cuaresma empieza, y sobre todo ese miércoles de ceniza, se nos invita a adentrarnos en nosotros mismos y prepararnos. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué yo me voy a preparar? Primeramente debemos definir qué significa la palabra preparar. Tantas veces escuchamos. Y lo primero que nos viene a la mente cuando hablamos de preparar, parece que se nos viene ajustar cosas, arreglar cosas, poner a punto cosas. Y es así. O sea, la palabra preparar viene del latín preparare, que tiene dos palabras, es una palabra compuesta. La primera palabra es el prae, que es el pre, el antes. O sea, es un prefijo que significa antes. Y parare, que es una acción que significa dejar todo listo. O sea, es todo aquello que hacemos para dejar todo listo algo. Ya sea, preparo un auto para un viaje, me preparo a mí para un examen, preparo la casa para una fiesta, para un cumpleaños. Y así, muchos ejemplos que podemos dar. Y cuando empieza este tiempo de Cuaresma, justamente la Iglesia nos invita a prepararnos y dice para el tiempo de Pascua. Pero para entender la Cuaresma es importante entender esa Pascua. O sea, el primer tip que te doy es, para entender por qué tenés que prepararte, es importante entender qué implica la Pascua. Anteriormente, o para el contexto judío, mejor dicho, la Pascua es la recordación de un hecho histórico que se vivió en Egipto en la época de Ramsés II, en donde el pueblo hebreo logra salir, logra
escapar de esa esclavitud en la cual estuvieron casi 400, 500 años, y salen en busca de la tierra prometida. O sea, es el paso de la esclavitud a la libertad. Con Jesucristo, ese tiempo de Pascua de los judíos adquiere una dimensión mucho más profunda y creo que mucho más real. Porque ya no hablamos de libertad o esclavitud, que digamos son palabras que limitan mucho, sino que se adentra mucho más. Estamos hablando de muerte y vida, de vida y muerte, que son dos paréntesis, como decía justamente este gran escritor español Antonio Machado en uno de sus poemas. Dos paréntesis en medio de acción, dos paréntesis infinitos, misteriosos, la vida y la muerte. Y justamente eso es lo que recordamos en la Pascua. Pero sobre todo es qué estamos haciendo para sentirnos vivos. Si la Pascua justamente cristiana me llama a pasar de la muerte a la vida, o sea, de vivir realmente, no estamos hablando solamente de la muerte física, sino del contexto de la muerte interna, de esa muerte espiritual, de esa muerte existencial, de esa muerte que está sustentada en depresiones, en desganos, en falta de autoestima, en pérdida de esperanza, o sea, la desesperanza. Y por supuesto en este mundo que estamos viviendo, que justamente en la introducción habíamos hablado, que era un mundo sumido en violencia, en un mundo en el cual la pandemia hizo esta ebullición y ahora estamos viviendo las consecuencias con esto que está pasando en Ucrania y Rusia, y que nos llama a preguntarnos justamente qué es lo que yo tengo en mi vida, qué es lo que yo vengo a ofrecer a los demás y a ofrecerme a mí mismo. Y justamente esa es la Pascua. Entonces, esta Cuaresma, lo primero, este tic de este segundo bloque, es justamente prepararnos para saber y entender en qué consiste vivir. Pero para saber en qué consiste vivir, es importante justamente saber cómo estoy ahora viviendo. Y eso es preparar. Justamente unos mensajes aquí de Julia Marlene de Toledo. Así es, amén, gracias Julia. Ángela, muchas felicidades. Ángela también, la semana pasada, hace poco fue su cumpleaños, así que muchas felicidades Ángela. Saludos, bendiciones también. Y bueno, y acá la gente que se está uniendo, así que gracias. Entonces, el tema este de prepararnos es ver realmente cómo estamos actualmente, cómo está mi vida, qué tengo en mi vida, hacia dónde apunto en mi vida con lo que estoy haciendo. Muchas veces estudio por estudiar, trabajo por trabajar, me levanto todos los días en forma automática, como queriendo tratar de suplir un vacío. Y es ahí donde viene justamente ese desgano muchas veces existencial. Ya no tengo ganas de trabajar, ya me cansé de estudiar, ya me cansé de esto, ya me cansé de lo otro. Y justamente porque lo estamos haciendo en forma automática, porque no le estoy dando razones a cada una de las cosas que voy haciendo. Entonces este tiempo de Cuaresma me llama a esta pregunta: ¿realmente querés vivir? ¿Realmente querés encontrar el sentido de tu vida? ¿Realmente querés darle razones de vivir a tu existencia? ¿O querés seguir haciendo las cosas en forma automática? O peor, elegir porque otros lo eligen, como en el cuento. Es un joven que copia el trabajo de otro joven. Y a veces en la Cuaresma hacemos eso. Tratamos de copiar formas de analizar de otras personas, estilos de reflexión de otras personas, y quizás sirva como un modelo. Pero la mejor forma de entrar en reflexión es justamente mirándote, haciendo, como se dice, esa vista interna, y siendo honesto contigo mismo y preguntándote: si yo me voy a preparar, ¿para qué me voy a preparar? Bueno, después de esta música vamos a hacer una introducción mucho más profunda a donde queremos llegar justamente con este tema. Pero lo primero,
esta cuaresma nos llama a prepararnos, o sea, dejar todo listo algo. ¿Y qué es ese algo? Nuestra vida. ¿Pero para qué? Para vivir la Pascua. O sea, para entender la cuaresma, tengo que entender qué es la Pascua. Y la Pascua es de la muerte a la vida, que son dos realidades que vivimos. Entonces, la pregunta es, quiero salir de esta muerte, y no estamos hablando de la muerte física, como dije hace rato, sino de la muerte espiritual. Ya un sacerdote hace poco, justamente en una charla, decía, muchos zombies que andan entre nosotros, porque los zombies ya existen, decía. Y todo el mundo se miraba y diciéndose, bueno, que trata de decir, como que los zombies ya existen. Sí, entre nosotros hay muchos que hacen las cosas por hacer, hay muchos que copian el estilo de vida de otras personas, hay otros que se dejan guiar por las ideas y los pensamientos de otros y no tienen la capacidad de analizar, de criticar, o inclusive hay otros que trabajan por el mero hecho de trabajar, estudian por el mero hecho de estudiar, e inclusive tienen pareja por el mero hecho de tener pareja, o tener amigos, o hacer cosas simplemente por hacerlas. Esos son los zombies. Entonces él nos decía, salimos de este estado de zombie para tener vida, y eso es la Pascua. Pero acá viene otra pregunta: ¿dónde puedo encontrar el sentido de vivir? Y después de esta pausa volvemos en este tema de hoy, y con esta música que vamos a escuchar, que justamente nos habla un poco de agradecer lo que tengo en la vida. Volvemos con este tema de prepararnos. Este tiempo de cuaresma es prepararnos. Copia el link, pásalo a otras personas para que también pueda compartir nosotros, y no te olvides de dejar tu comentario acá. Así que saludo a todas las personas. Volvemos en un ratito en este programa, tu programa Un Café con Dios. Tengo la suerte de saber quién me quiere y no me quiere, de saber que existe un lugar donde puedo volver si me hieren. Tengo la suerte de tener una pasión en mi mente, de entender que mi vida es mi vida, pero mi voz es del resto de la gente. Diga que los sueños no se cumplen, que me explique cómo vivo en esta nube. Sí, quizás me viste sonreír cuando más quería huir, pero lloré de la emoción cuando cantabas junto a mí. Vine para hacerte ver que desde el alma hasta el papel, confieso que mi vida he dado siempre, siempre la daré. Tengo la suerte de saber competir con la gente, de saber que si hoy me equivoco, tengo a alguien que pueda entenderme. Tengo la suerte de ser ciudadano del aire, de sentir que soy libre sin ser un vagabundo en la tierra de nadie. Quien diga que los sueños no se cumplen, que me explique cómo vivo en esta nube. Sí, quizás me viste sonreír cuando más quería huir, pero lloré de la emoción cuando cantabas junto a mí. Vine para hacerte ver que desde el alma hasta el papel, confieso que mi vida he dado siempre, siempre la daré. Fue imposible evitar las prisas.
Bueno, nuevamente con un pequeño inconveniente técnico, pero de vuelta en este último bloque de este programa Un Café con Dios, en donde justamente el tema era prepararnos. Y habíamos analizado en base al cuento de María Casala justamente un ejemplo en qué consistía esa preparación y qué consiste actualmente lo que hacemos hoy cuando hablamos de prepararnos. Que a veces queremos copiar a los demás porque queremos demostrar que nos estamos preparando bien, pero no es la cuestión de cómo, o sea, qué es, de qué manera nos preparamos, sino cómo nosotros estamos asimilando esta preparación. Entonces, lo más importante cuando hablamos de preparar es mirarnos tal cual estamos y sobre todo mirarnos para alcanzar un objetivo. Lo que habíamos visto en el bloque anterior cuando hablábamos que para entender justamente este tiempo de Cuaresma en la cual la iglesia nos llama para prepararnos, es importante entender a qué me debo preparar. Y para entender la Cuaresma primero debo entender la Pascua. Sin la Pascua la Cuaresma pierde totalmente su sentido. Es como que me preparo para un examen de ingreso, pero sin saber por qué voy a seguir esa materia o esa carrera. O me preparo para un examen para ingresar a un trabajo, pero sin saber por qué quiero ingresar a ese lugar de trabajo. O sea, carece de sentido. Entonces, para entender la Cuaresma es importante entender la Pascua. Y la Pascua, como hemos dicho, es el paso de la muerte a la vida. Ahora, para entender justamente este hecho de muerte y vida, tengo que entender qué implica la vida para mí. O sea, como se dan cuenta, vamos desmenuzando este tema de la Cuaresma para llegar al punto que justamente es el meollo de este tiempo de Cuaresma, de trigo, del tiempo pascual, que es justamente la vida. La vida es un don, eso lo dice justamente el catecismo de la Iglesia Católica. La vida es un milagro, lo dicen músicas y distintos poemas. Pero en realidad la vida es acción, son momentos. Porque lo que vamos a recordar en la vida no son solamente las cosas que escuchamos, que grabamos o que acumulamos. No, lo que queda en la memoria son los momentos, son los recuerdos, son aquellas cosas en las cuales se activa la memoria emotiva y nos vuelve a arder el corazón cuando recordamos un abrazo, ese momento de decirle a alguien te amo, o cuando hubo esa reconciliación después de una pelea muy fuerte, o cuando tuvimos la valentía de romper nuestros orgullos, nuestras estructuras, nuestras murallas, y nos fuimos junto a esa persona y le dijimos perdóname. O cuando nos arriesgamos y hicimos eso tanto que nos apasiona. O sea, esos momentos son los que recordamos. Y esos momentos implican la vida. Y justamente, si buscamos un mínimo común, múltiplo a todas estas cosas, la vida es justamente un regalo. Un regalo que lo debo abrir y lo debo compartir. Si quiero buscar un sinónimo de qué es vivir, es un regalo todos los días, pero un regalo que lo debo compartir. Un regalo que cada día tiene algo nuevo. Lo que hoy recibiste de regalo muere al final del día y mañana se abre otro nuevo regalo. Y la única manera de entender ese regalo es justamente abriendo, teniendo la valentía de abrir, de mirar qué hay adentro, de jugar con ese regalo y sobre todo de entender cómo funciona para ayudar a los demás. ¿Y cómo funciona la vida? ¿Quién me puede enseñar cómo funciona este regalo llamado vivir? Es justamente Dios. O sea, de haber analizado la Cuaresma, se entiende a partir de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua es el camino de la muerte a la vida. ¿Qué es la vida? La vida es un regalo. ¿Y quién me puede enseñar a entender este regalo, a poder descifrarlo? El que te lo regaló, Dios. O sea, para entender todo este proceso que vas a hacer en la Cuaresma, es importante justamente entender qué es la vida. Y que esa vida que hoy
lo estás, valga la redundancia, viviendo, experimentando. Esa vida en la cual vos podés amar, reír, progresar, crecer, bailar, viajar. En la cual haces, estás trabajando, estás buscando llegar a un objetivo. Esa vida es un regalo. Y la única manera, como les dije, de entender es yendo justamente a la persona que lo creó, que lo diseñó. Y Dios diseñó la vida justamente para eso, para arriesgarte, para amar, para compartir, para que hagas cosas que se queden en tu recuerdo y no seas un zombie, no seas una persona que hace las cosas por hacer o porque los demás hacen. Y es lo que estamos viviendo hoy, y es lo que en esta cuaresma, sobre todo en esta cuaresma del 2022, Dios nos llama a salir. Coincidentemente, el lema de la iglesia de este año es: se pusieron al instante en camino, o sea, salieron. Y es lo que nos llama este año más que nunca a arriesgarnos y vivir la vida, pero vivir desde los ojos de Dios, vivir desde la mirada de Dios, que no es otra cosa que la verdadera forma de vivir. Muchos ya me han dicho: la religión cohíbe al hombre, la religión no encarcela mentalmente, la religión es algo que aliena al hombre. Alienar significa lo hace manejable. Y siempre digo: ¿sabes lo que implica la religión realmente? ¿Sabes en qué consiste la religión? Y justamente es eso. Cuando no entendemos algo, lo prejuzgamos. Igualmente pasa con la vida, igualmente pasa con el riesgo. Cuando yo tengo miedo a algo, lo prejuzgo. No voy a hacer esto, me va a salir mal. No quiero intentar esto. Vi que a aquella persona le salió mal y a mí me va a salir lo mismo. Entonces, mi querido amigo, que quizás no crees en Dios o te cuesta creer, y te llamo amigo porque somos igual hermanos en este mundo, te invito a que dejes esos prejuicios y también en esta cuaresma puedas ingresar sin miedo a ese cuestionarte para qué estás haciendo todo. Porque muy en el fondo, aunque no lo aceptes o aunque te cueste verlo, está esa huella de Dios que te invita a vivir justamente tu vida. Lo primero que quiere Dios es que vivas su vida, que vivas tu vida, pero desde su óptica, para que puedas entender muchas situaciones como el amor, la libertad, la comunidad, para que puedas entender los valores y las virtudes, en qué consiste, y sobre todo para que puedas entender el contexto histórico que hoy estás viviendo, hoy, 2022. Entonces, entender la cuaresma es entender todo esto que hablamos recién, entender que la vida solamente puede ser entendida a partir de Dios, porque Él la diseñó, y a partir de ese diseño, a partir de ese entendimiento, todo lo demás puedo entender qué implica amar, puedo entender qué implica ser familia, puedo entender qué implica la amistad, qué implica progresar, qué implica ser exitoso, qué implican los demás, qué implica el otro. Todo eso a partir de una sola pregunta, que es prepararnos. Entonces, en esta cuaresma 2022, te invito a eso. Dios conoce tu corazón, Él sabe. Te propongo que en estos días, si tenés algo para anotar, ¿sí?, buscarlo. El Evangelio de Lucas está en el Nuevo Testamento. Si nunca, a mi querido amigo, agarraste una Biblia, vos que estás escuchando, si nunca agarraste una Biblia, busca una Biblia, ¿sí?, preferentemente católica. Puede ser la Biblia, yo tengo la Biblia de los jóvenes, o puedes buscar la Biblia latinoamericana. Pedirle a alguien que te indique dónde está Lucas 4 y lee todo Lucas 4 del 1 al 13. Ahí nos muestra justamente cómo debemos prepararnos ante situaciones. Jesús pasa por 3 tentaciones, 3 momentos oscuros, 3 pruebas, 3 murallas. Y la palabra 3 implica todo, totalidad.
Eso implica que se preparó al todo o nada. ¿Y por qué lo hizo eso? Muchos lo dirán, no era que Jesús es el Hijo de Dios, no es que Jesús es Dios verdadero, sí, pero es también verdadero hombre. Y como verdadero hombre hizo el mismo camino que haríamos cualquiera de nosotros, prepararnos para sufrir ante el miedo, ante la soledad, ante el rechazo, ante las tentaciones. Porque si te vas a preparar es para encontrar tu mejor versión, para ser mejor de lo que eras antes, no peor. Entonces, lee esta cita de Lucas 4, del 1 al 13, y te vas a dar cuenta de cómo Jesús fue avanzando en este proceso de prepararse justamente para entender, o mejor dicho, para poder prepararse mejor para transmitir vida. Porque al final, justamente en el Evangelio de Juan, en uno de los adjetivos que se pone, yo soy la luz del mundo, yo soy la vid verdadera, él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, creo que para entender la vida debemos entender a Jesús. Y para entender a Jesús también, creo que la primera forma es mirando esta cita bíblica de cómo Jesús enfrenta las pruebas que también vos en tu vida estás enfrentando, que yo lo estoy enfrentando, que tus amigos lo están enfrentando, que tu pareja, tu novia, tus hijos, tu papá, tu mamá lo están enfrentando. Porque todos los días este regalo que Dios nos da, que es el don de la vida, tiene algunas situaciones que debemos enfrentarlas. Cuando enfrentamos ese problema entendemos mejor el regalo. Cuando evadimos ese problema es cuando el regalo se complica. Entonces, en esta cuaresma te invito a prepararte mirando la Pascua. O sea, mirando qué le podés dar a tu vida, qué le falta a tu vida, qué luz le querés agregar a tu vida. Y sobre todo, si querés buscar un verdadero modelo de preparación, busca Lucas 4. Jesús es alguien que nos enseña realmente cómo enfrentar un problema real, que es uno mismo. Y bueno, con estas últimas palabras me despido. Gracias a todas las personas que estuvieron escribiéndonos. Dejen sus comentarios igual, sí, dentro de poco vamos a tener otras sorpresas, sorteos. Y bueno, nada más que desearles un buen camino cuaresmal. Probablemente vamos a tener un cambio de horario. Vamos a volver al horario de las 8 de la noche por una cuestión de actividad pastoral que me va a imposibilitar estar hasta ahora. Pero vamos a volver probablemente al horario antes, que era las 8 de la noche, después de misa. Pero le vamos a estar avisando justamente. También siguen abiertas las inscripciones para la catequesis de niños, de preadolescentes y adolescentes, y catequesis de adultos. Pueden venir en secretaría parroquial de 3 a 5, ¿verdad? A partir del martes, de 2:30 a 6, todos los días. De lunes a viernes. De lunes a viernes, sábado. Sábado durante la mañana. Durante la mañana. Entonces, de lunes a viernes, de 2 de la tarde, 2:30 de la tarde a 6. O sea, de 2:30 a 6:30 de la tarde. Y sábado durante la mañana en secretaría parroquial, acá en Juan Ventre y de la Virgen. Pueden venir para inscribirle a sus chicos. ¿Cómo? Costo de 10.000. Costo de 10.000, exactamente. 10.000 guaraníes. ¿Por qué? Porque justamente tenemos una infraestructura que ofrecemos y queremos que nos ayudes también en los costos, en los gastos de esta infraestructura, aulas con aire acondicionado y todas esas cosas, justamente para que el que viene se pueda sentir en su casa. Y bueno, más adelante tenemos muchas más sorpresas sobre el tema de Pascua Joven y otras cosas más que estamos preparando justamente para que también puedas vos en este camino de Cuaresma, mirando la Pascua, puedas caminar con nosotros. Así que desde ya, ánimo. Como te dije, la primera tarea es preguntarte para qué te querés preparar, y si realmente querés encontrar un motivo, búscate adentro y te vas a dar cuenta que en tu vida hay muchas interrogantes, hay muchas preguntas sin respuestas,
Y creo que la mayor respuesta, o decir, mejor dicho, el único lugar donde vas a encontrar respuestas es en la persona que creó tu existencia, que es Dios. Un modelo, Jesucristo. Así que prepárate, analízate, busca justamente ese camino. ¿Vas a caer? Sí, vas a caer, pero levántate y no temas en arriesgarte, porque la vida es eso, arriesgarse. Así que buen fin de semana, que la Madre les acompañe, les guíe y sobre todo les lleve al encuentro de su Hijo Jesucristo. No se olviden orar unos por otros, orar por el mundo y un buen inicio de semana, que Dios les acompañe y nos estamos encontrando el próximo sábado. Vamos a avisarles el horario, por supuesto, en este programa, que es un programa hecho para vos y por vos, un café con Dios. Hasta el próximo sábado, nos vemos, un fuerte abrazo. Gracias, Silvio. Gracias a vos. Dale, hasta luego. Fátima. La Radio Católica.